Son pulsos desde el corazón de la galaxia, Vía Láctea, nuestra abuela, nuestra madre galáctica, tiene pulsos de su corazón, desde el centro de su corazón, pulsos de amor, de luz, de evolución. Vamos a sentir el latido de su corazón. Desde luego, ahora que nos estamos volviendo seres galácticos, estamos conectando con la galaxia y todos sus misterios, y realmente ya tenemos varias evidencias. El cordón de partículas radioactivas que está marcando exactamente la galaxia al acercarnos a lo que se llama la zona oscura, que es el centro de la galaxia, que está mucho más denso. Por lo tanto, toda evolución y toda mutación sucede por la luz solar y la luz de la galaxia. Vamos a entender cómo toda la bioquímica depende de la luz solar. Y hay cosas cósmicas que suceden en minutos. Specific topic. That there was this both 13,000 26,000 year period there, but I was a little off perhaps. But pretty much the whole thing travels at the speed of light towards this. So then it could happen at any time. Am I right? Yeah, we're in the danger period. We're sort of like, you have to realize, which a lot of scientists don't because their theories still believe that galactic core explosions are every 100 million years, but you have to realize that we're on the fringe of a volcano, galactic volcano, and it's an active volcano, and we should be expecting the eruption a few hundred years because we don't know accurately from the dating. We're relying on ice core. For example, for iridium or nickel, and these are at very high levels in cosmic dust, but on Earth much lower, and particularly iridium is a precious metal, about 10,000 times more abundant in cosmic material. Gold was another one, and I did find gold at fairly high level. As far as I know, I was the first to detect gold in polarized. Interesting. That you would, that they see in cosmic material, like comet or meteorite material, which tends to be very convincing that it was actually extraterrestrial and not contamination. It's difficult to make a case for contamination because where would all this iridium come from? Beryllium-10, which is a radioactive element, it's produced in the atmosphere by cosmic rays. It doesn't originate on Earth because being radioactive, it eventually dissipates, decays away. It has a half-life longer than carbon-14, so they can go back further than with carbon-14 with this. The secret of secrets. Demostraciones científicas de que el carbono 14, la medida inamovible de siempre para medir la materia, está cambiando. Hay pruebas científicas que estamos mutando debido a radiaciones solares. For their study on the remarkable properties of graphene, an ultra-thin form of carbon. While announcing the Nobel Prize for Physics, the Royal Swedish Academy of Sciences stated, "Carbon, the basis of all known life on Earth, has surprised us once again." They do not realize how loaded their statement is. For what we have seen in graphene is only a small glimpse of the wonders that carbon is capable of, especially what awaits us in the very near future. Before we reveal the form of carbon that is going to change every aspect of our lives, so completely and so drastically, let us bring to your attention a few other related occurrences that have been making the news in the past weeks. Recently there was a flurry of concern in the scientific circles regarding the discovery of the sun's influence on the decay of radioactive elements on Earth. It was found that some kind of strange emissions from the sun are causing matter to mutate on Earth. Its influence on the decay rates of elements like carbon-14 has been especially worrisome and unexpected. Carbon, as previously stated, is the basic building block of life,
as we know it. And carbon-12 is the most abundant form of carbon, accounting for about 99% of all known forms of carbon. It is the isotope of carbon that consists of 6 protons, 6 electrons and 6 neutrons. 6, 6, 6. Does that sound familiar? After oxygen, the second most abundant element in the human body is carbon-12. On cremation, the body returns to its carbon-12 state. After hydrogen, helium and oxygen, which are all gases, carbon-12 is the most abundant element in the universe. Carbon-12 is also one of the 5 elements that make up the human DNA. Thus carbon-12 is indeed the most crucial element as far as life as we know today is concerned. This is probably what the writer of the Revelation meant when he said that 666 was the number of man, or number of the beast. It is the number of carbon-12, which is the basis of man's physical body, which ties him to the physical universe. This is especially significant when we understand what transmutation awaits this carbon-12, which will bestow man such superhuman powers that will make every technological advancement till date completely redundant. El caso. In their perspective, and that's what it is. It's obvious that there's just not one truth. There's many truths. The one truth is that we all exist. That we know. Okay, that we all have an essence that is undefinable, that is truly eternal. They say that third density, somewhere around the beginning of December, the year, what we know, linear year of 2013, will implode. It will implode. What's going to happen is that there's going to be a graduation out of physicality. It means a lot of us are going home, and it means that a lot of others are starting all over. If this is what's going to happen. Okay? A lot of this has to do with our genetics. According to the Andromedans, our physicality is the sum total of 22 different races that have come down here, spent the weekend, messed with us, and then took off and went home. Okay, intermingled, left children behind, and just took off. The Egyptian pharaohs are the perfect example of this. Okay, the blue bloods, the English family, the Rothschilds, who are also blue bloods, are another example of this. Their blood is copper-based, and that's ET. Okay, that's ET. And the thing about copper-based blood is that you don't need a lot of oxygen. Your physicality tends to grow and have a larger lung capacity. Okay, so you can live in a lot of other environments where we couldn't. Now, what's interesting is that in our physicality, what we know as Earth, our atmosphere is getting thinner and thinner. I know that there's a lot of talk about the ozone, and it's a myth, that it isn't real, that there is no such thing as an ozone crisis. Folks, there absolutely is an ozone crisis. Okay? We are destroying, when I say we, all of us are partly responsible for this. We are destroying our environment. According to the Andromedans, 3,500 years ago, the oxygen content was between 34 and 38%. They say today that it is literally less than 17%. Now, those of you who have studied biology, what happens to the physical body when the gas, which is oxygen, goes below 15%? I'm sorry? Somebody said you die?
Yeah, that's right. Okay? Now, and it's about genetics. It's not very long, and I just ask that you bear with me. But apparently we were all copper-based. All of our physiology was based on copper. We were all blue bloods. Okay? We were all royalty. In fact, we still are. And the reason it isn't is apparently because of a nuclear war that occurred here. One of the nuclear wars that occurred here. Now, why Earth? Well, number one, it's a really beautiful place. Okay? It's not the only planet that has water. And when you listen to the last grave conflict was very harmful to your physical form. Many weapons of destruction. Many of atom splitting have been used, which means nuclear weapons. This is the reason for most of your Terran skin tones. We shall post were forced to leave your solar system because of genetic damage. Your original races were green-skinned. This we know because of large copper traces in your Terran 22 blood types. Also, the pituitary and thyroid were fully functional. The genetic damage to these organs was caused by radioactivity in air and all things of contact. The air was like this for a long time. It caused the genetic memory of these organs to be closed and almost atrophied. Your world experienced drastic changes in climate and massive magnetic fluctuations. Your different skin tones, races, are a result of an edema damage to your blood. It was then necessary for survival to create self-sufficient and contained environmental habitats, both above and below the earth. Now, folks, this is what the Garden of Eden was. It was an artificially created environmental habitat. Okay, it's like you take your physicality in its original form contained a great balance of zinc, copper, magnesium, and iron. Your true blood color was green, like your chlorophyll. Some, we have discovered, even had a gold tint in it. As such, your physicality could survive in a high carbon dioxide atmosphere. Because of this, because of the skin color, the only stars in your system that affected your physical form were in the color spectrum of orange, red, blue, and green. Now think about that. Okay? If you picture in your mind everything's a holograph, okay, which is a group of frequencies. Many of your Terran races were stranded on the surface. The genetic changes were the result of radiation damage. Your race went from green to red to yellow to black to white. Let's run this again. Your race, skin color went from green to red. It's the Native Americans, the Egyptians, and the Mayans. To yellow, which are your Asians. To black, which are African and Afro-Americans. To white. Your white races were then considered to be genetically the weakest. The copper bloodline is now a small race on your planet, but it is strongest genetically. Your native Red Nation race is very strong and easiest to discover and understand. And folks, this might explain why there are so many is the closest to your original form among you. Your physicality had a natural defense to positive and negative frequencies due to the copper mineral in your blood. This lack of copper in your blood now has caused a partial loss of brain capacity and nervous system. Remember, your DNA contains cellular memory. It is possible to unlock this memory with the use of minerals such as copper.
Your blood systems adapted to iron because of copper depletion due to radiation. We will share more with you, but we must return now. Be at one. They always end it with be at one. En el cuerpo humano, como tú me comentaste, lo de que en tiempos teníamos unos niveles muy altos de cobre, en realidad hoy en medicina y en biología conocemos que tenemos unos niveles bajos, pero sí unos niveles de cobre, que se mantiene en equilibrio con el hierro, pero predomina. En realidad tenemos un 85% de hierro y un 15% de cobre. La cantidad es muy pequeña. Realmente está haciendo las funciones de mantener la fijación. Si no hay cobre, el hierro no se mantiene, no se fija, no se almacena. No significa que hay un vínculo muy directo, aunque no está, solo está estudiado a nivel de medicina, pero sí hay un vínculo muy directo entre este cobre y los niveles de hierro. Lo que no sabemos es por qué genéticamente, pues claro, la orden o el mantenimiento de la estructura es genética. ¿Por qué tenemos estos niveles tan altos de hierro en comparación al cobre? Eso significa que genéticamente ha habido algún cambio, si es que antes, no tenemos datos de los niveles de antes, pero en base a esa información de que teníamos un color en la piel más verdoso, realmente es el óxido de cobre, ¿no? Que es de color verde, verde oliva. En la actualidad tenemos unos niveles muy bajos pero necesarios. Si subimos los niveles de cobre, bajan los de hierro. Entonces entramos en un estado de anemia o de reducción de glóbulos rojos. Claro, no hay estudios hechos hasta dónde podemos subir el cobre y reducir el hierro. Habría que observarlo. Porque si nuestra estructura genética no admite, o sea, no podemos funcionar, no podemos fabricar glóbulos rojos con unos niveles muy bajos de hierro, entonces no podemos admitir niveles altos de cobre en este momento. El cobre también se conoce que tiene otras funciones a nivel cerebral. Concretamente a nivel neuronal, cuando subimos los niveles de cobre, hay mayor comunicación. En medicina, la intoxicación por cobre se traduciría en locura, que la palabra locura es muy amplia, se traduciría en una alteración de la comunicación neuronal, o sea, que está influyendo en la comunicación. El cómo y de qué forma es lo que no conocemos todavía, por lo menos en los estudios médicos o biológicos realizados hasta la actualidad. En realidad se han hecho muy pocos porque a nadie le ha interesado profundizar en este campo. Tal vez habría que ver, cuando se hablan en estos comunicados de estos niveles de cobre, si nosotros necesitamos modificar nuestra estructura en este momento para seguir fabricando el nivel necesario de glóbulos rojos para el transporte de oxígeno y mantener niveles más altos de cobre. Tal como hoy estamos estructurados, nuestro cuerpo no admite. Podemos tomar cobre, podemos incrementarlo, pero entonces se reduce el hierro. O sea, tenemos un desequilibrio estructural bioquímico. Bien, ahí estaría la explicación. Exactamente, claro, porque si subimos, bueno, en base a la estructura que tenemos hoy, si subimos el cobre, se reduce hierro y por lo tanto se reducen glóbulos rojos, hay menos transporte de oxígeno. Si nuestro cuerpo necesita menos, podemos sobrevivir perfectamente y evidentemente cambiar a otros espacios o estructuras con menos niveles de oxígeno, porque nosotros necesitaremos también mucho menos. Claro, no hay estudios concretos realizados. En realidad esto se descubrió cuando se analizaron por los antropólogos los famosos vestigios del Vesubio, es decir, la población romana que quedó sepultada. Al quedar sepultados en la erupción del Vesubio, entonces quedaron los cuerpos intactos y por consiguiente su estructura se mantenía. Al descubrir estos cuerpos, o sea, quitar las cenizas y descubrir los cuerpos, se analizaron. Entonces se encontraron niveles muy altos de cobre en sus cuerpos. Se atribuyó a que ellos utilizaban depósitos de agua, depósitos de almacenamiento de agua, forrados en cobre, es decir, se lo hacían de piedra, como ellos no tenían todavía la estanqueidad de la piedra, o sea, el cemento como conocemos hoy, hidrófugo, entonces utilizaban unos recipientes, o sea, unos estanques de piedra o depósitos en las casas y luego los forraban de cobre, de una plancha fina de cobre, que ellos ya tenían capacidad de soldar ese cobre mediante estaño, etcétera, que no requiere alta temperatura. Entonces conseguían los recipientes de almacenaje de agua, estanques. Pero claro, esta agua en contacto con el cobre
pasaban moléculas de cobre por oxidación, y claro, esta agua con niveles más altos de cobre que ellos iban usando para cocinar y beber, iba acumulando poco a poco niveles altos de cobre. Se atribuye la famosa locura y caída del Imperio Romano en base al exceso de cobre que se encontró en los análisis que se hicieron en sus cuerpos, huesos y tejido. Bueno, el tejido estaba seco, pero sí en el pelo. Bueno, en principio los platos o los vasos, la transmisión de cobre a los alimentos es poca. Si cocinamos, que entonces también los romanos tenían utensilios de cocina, ollas, en este caso, cacerolas, basadas en el cobre, pues realmente ahí sí que había reacciones por el ácido químico que desprendía más cobre y este cobre pues se depositaba en los alimentos, caldos, etc. Si nosotros tomáramos más cobre, tendríamos este desequilibrio, más nivel de cobre, menos de hierro. Claro, no sabemos si este proceso ha sido durante cientos de años o miles de adaptación o no, el nivel de bajar el cobre e incrementar el hierro. Ahora necesitaríamos un tiempo prolongado para esa adaptación. De repente, si lo hacemos de una forma rápida, vamos a reducir el hierro y vamos a entrar en anemia. Claro, por eso te digo que están hablando en un proceso en el cual nosotros debíamos tener otra estructura genética. Es decir, una estructura basada en el cobre y por consiguiente con menos necesidad de hierro y menos necesidad de oxígeno. Hoy tal vez podríamos conseguir mayores niveles, en vez de tomar el cobre como metal, tomar formas iónicas de cobre. Es decir, el ion, que eso sería carga energética, en forma, por ejemplo, de iones metálicos de cobre, que eso en el mercado lo teníamos con los oligoelementos, ¿no? Oligoelemento de cobre. De esa forma la acumulación es mínima porque son dosis casi homeopáticas, casi infinitesimales, pero sí estamos tomando una carga importante del ion cobre, o sea, del átomo del cobre. A nivel físico habría poca acumulación de cobre, pero en cambio a nivel neuronal se detectaría un efecto alto del cobre. Sería con sonido, por ejemplo, exactamente, claro. Sería una forma de estimularlo. Sí, existe oligoelemento de cobre. Como la gente conocía el oligoelemento de litio, de zinc, etcétera, pues está también el de cobre, que se utiliza en los casos en los cuales había anemia. Se utilizaba esa forma, que aunque técnicamente el cobre fuera opuesto, pero en forma iónica, en forma de ion de cobre, sí es aceptado y contribuía a mejorar la anemia y no a empeorarla. Y ahí no hay pruebas hechas, pero sería importante experimentar el efecto neurológico del ion del cobre. Ya veis que la escalera de la vida, la escalera evolutiva de la vida, se muestra en el arco iris como rayas de absorción de los colores que muestran los diferentes elementos, y la tabla periódica de elementos realmente es la escalera evolutiva de las moléculas, de los átomos y los electrones. Según el número de cada elemento es el número de electrones que tiene en sus 7 órbitas, y la última, el octeto, son 8 electrones. El cuanta es cuando un electrón salta de una órbita a otra y crea fotones de luz de colores. Si el ultravioleta es el que salta hasta el centro del núcleo, y los rayos X incluso cambian de órbitas a los electrones, sale el color. Es el movimiento de las espirales que hacen los electrones al saltar de una órbita a otra. Y cuando salta menos, sale el rojo, pero cuando salta más, sale el violeta, y el ultravioleta entra dentro del núcleo del átomo. Es el vapor, es el plasma en movimiento que crea los colores. Simplemente una cuerda blanca en movimiento crea los colores que vemos. Es increíble. Y puede que podamos desarrollar la percepción para ver colores nuevos. Todos los junto, esto es lo que sucede. La cuerda se autoorganiza en un vórtice, pero el vórtice es como un cuanta. ¿Podéis ver la onda de forma de 2 dimensiones aquí? ¿La onda sinuosa de 2 dimensiones? Bueno, entonces, la onda sinuosa de 2 dimensiones es un vórtice
tridimensional. Estamos todos de acuerdo. Y cuando se pone en una autoorganización, genera una cuanta específica. ¿Podéis verlo? Estas cuantas son las partículas. Y esto es una onda. La onda y la partícula se juntan de forma natural cuando tienes un vórtice tridimensional. ¿Podéis ver lo que estoy diciendo? De pronto no es ni una partícula ni una onda. Ambos están en la misma dinámica, la partícula y la onda. El número de electrónica valencia a esta capacidad de un átomo de combinarse con otro átomo. Los elementos se combinan con otros elementos perdiendo, obteniendo o compartiendo sus electrones. Por ejemplo, la configuración electrónica del sodio es 2, 8, 1. Y la del cloro es 2, 8. Del color cian azul viene la hemocianina, que pertenece a una variedad de sangre con cobre que tienen muchos crustáceos y pulpos. Y se ha investigado como una forma de aumentar la respuesta inmunitaria con vacunas contra el cáncer, ya que es un tipo de inmunomodulador y está íntimamente conectada al oxígeno y al pH de la sangre. La estructura es un complejo formado cuando el oxígeno se coordina con la hemocianina, a la cual llamaron oxihemocianina, ya que se trata de una metaproteína y esto hace que la proteína tenga gran variabilidad en su estructura al coordinarse con el oxígeno. Por lo tanto, coincide con lo que la sangre de cobre necesita menos oxígeno. Claro, sabemos de la clorofila, sí que hay muchos estudios y la capacidad regenerativa en el cuerpo humano de la clorofila, esto lo sabemos. Y evidentemente estaría bien llamarle sangre verde porque tiene la misma estructura y sería una forma de comparar la sangre de los vegetales, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que la clorofila absorbe muchísimo carbono, CO2, monóxido de carbono, y se transforma luego en oxígeno, ¿no? La respiración celular de los vegetales. Porque aquí te dice la clorofila absorbe en la zona del espectro del azul, de 400 a 500 nm, es la zona del rojo de 600 a 700, dejando por tanto la zona verde sin absorción. El verde es el color que no se absorbe y por tanto es el color que se refleja al mirar las hojas. O sea, en este caso, piensa que la estructura del hierro, como la del magnesio, o sea, si en medio introducimos hierro nos convertimos en hemoglobina y si introducimos el magnesio en clorofila. La estructura envolvente es la misma, solo cambiamos átomo de hierro, átomo de tal. Por ejemplo, el átomo de hierro tiene un electrón menos, por tanto tiene la posibilidad de unirse a la proteína, por ejemplo la hemoglobina, la sangre. Y en la clorofila sucedería lo mismo, utilizamos el magnesio, al unir el magnesio formamos clorofila y la clorofila automáticamente tiene la capacidad de obtener energía del sol, lumínica, para fabricar carbohidratos o azúcares a partir del CO2. Por tanto, son sistemas para obtener energía. Con la sangre pasa lo mismo. Ahí nosotros en vez de captar el CO2, hacemos a la inversa, captamos oxígeno, que tenemos estructura distinta. Nosotros eliminamos CO2. Claro, funciona a la inversa. Es complementario, claro. Para entender la física unida a la química y para entender el cuerpo de luz necesitaremos una ciencia del espíritu como la de Walter Russell. Digamos que todo en el universo es como un espejo, como un reflejo en el espejo que ves el otro lado, pero en física, en sonido y en luz vemos como los colores inversos, como un negativo de una foto, o la frecuencia inversa que anula una a la otra. Un lado del cuerpo es un reflejo el uno del otro. Otra persona es un reflejo de ti mismo. En física, absorbes un color y reflejas el complementario, su inverso.
The inert gases are God's recording and repeating system. They record, remember, and repeat all actions and reactions of all things from eternity unto eternity. They broadcast all of creation to all creation, and likewise receive the broadcasts of all creation for rebroadcasting to all creation. The inert gases write down in God's book of light all that you and I and anyone has ever been. Likewise what the ant, the elephant, the tiger, violet, and bee have ever been, or have ever done since their beginnings, and give them back to them after every rest period which divides their cycles. God's sole occupation is the building of moving body forms to simulate. You will note that an inert gas marked 0 begins and ends each octave. The 9 inert gases are the shores of the visible universe, where the invisible bridges, which link mind and motion, touch the moving action universe. There are 9 of them because the bridge has 9 parts, which we might call entrances to mortality and exits to immortality. Chemically, cathodes are the inert gases of the octaves, which are not elements, for they will not mix with them. They are the seed from which the elements spring and to which they return. From the spectrum standpoint, they are white light from which all colors extend when put under electric strain, and to which they return when the strain ceases. Each octave of the elements grows from its inert gas, just as a tree grows from its seed. The inert gases record and store for repetition all that has gone before in that octave. Spiral periodical table created by Walter Russell to show how the elements are born from the stillness of space and inwound octave by octave from the inert seed gases to create all of the various conditions of electric motions which mankind calls the atomic elements. This chart is filled with information about the wave positions of the elements, the divided color spectrums of the sexed father and mother lights, the red and blue elements created by the imbalanced pairing of father and mother lights, their positions within each octave wave, and the isotopes created in the 6th through the 9th octaves. Walter Russell was able to predict many elements before they were discovered in academic laboratories, including deuterium, tritium, neptunium, and plutonium. Many of the elements shown in this table have still not been discovered by corporate scientists. There are 2.5 octaves of matter which fill all of space, according to this table, which are unknown in academic circles because they exist beyond the range of human sensory perception and the machines mankind builds to sense them. Also, academia has founded its periodical table according to the foundations of the nuclear theory of the atom, which has been proved in great detail to have no relationship to reality whatsoever. This is the reason for the backwards chemistry and physics taught on this planet presently, and the resulting toxic concoctions created by corporate scientists, which are polluting us and our world and causing wide-scale destruction of our health and environment. By learning the natural progression of this table, illuminated scientists of the future will be able to create products which do not destroy our world with toxicity, and which do not cause toxic side effects to humans, animals, fishes, amphibians and reptiles, insects and plants, from the pharmaceutical drugs, pesticides, fertilizers, and chemical products used in industries, hospitals, farms, ranches, and households. Al parecer, necesitamos hacer fotosíntesis para captar la luz del sol, y esto pueden hacerlo cambios bioquímicos y mutaciones de adaptación a un nuevo ambiente, a nueva atmósfera. Todo es vibración. El verbo, la luz del sol, es la bioquímica, y los saltos de electrones crean los colores. Por eso podemos ver los elementos en el rayo de arcoíris con un espectroscopio. En la naturaleza absorbemos un color y expulsamos otro. Lo mismo que aquí la fotosíntesis, veis que es el inverso
de la luz solar. Esta forma de verlo se llama curva Bell, que es el espectro electromagnético del Sol, que tiene de todos los colores, aunque a veces algunos están en 2 octavas. Uno está en el centro, como el amarillo, verde, que es el que más tiene el espectro solar, y otros colores están en 2 octavas, porque absorbe unos colores y emite los complementarios. Como aquí vemos que se puede reconocer cuando algo está ardiendo su composición bioquímica. También la luz, que es vibración, si se divide por 2, 32 veces, es sonido audible que tiene tu voz. Y si en tu voz no tienes un rango de una nota musical, tampoco absorbes un color. Y todo aquello que está en ese rango de esas frecuencias no las asimilas. Por lo tanto, si no tienes la nota si en tu voz, no asimilarías el cobre, ni de oligoelementos, ni de cualquier suplemento mineral. Hace falta oírlo por sonido también. Aquí veis una voz que le falta el si, sin embargo tiene mucho de fa, que es el complementario, y sí absorbe la vitamina C, pero sin embargo no absorbe el cobre, no asimila el cobre en su organismo. Aquí tenemos una web con la tabla periódica de elementos y nos muestra al pinchar en un elemento el espectroscopio de absorción y de emisión. Aquí vemos la comparación del espectro entre el hierro y el cobre. Las rayas negras sobre el arco iris son la absorción y las rayas de color sobre el fondo negro son la emisión, y veréis las dos de arriba, que son del cobre, tienen muchos más colores que el hierro. Podemos ver que ganamos en rojo y también ganamos en violeta, por lo tanto es la unión de otra octava, ultravioleta, al magenta, al rosa fucsia, que es el octavo chakra que controla el cuerpo de luz. Y el color que en sonido pertenece a la nota musical si, donde está el cobre. Y si comparamos el carbono con el sílice, sucede lo mismo. Parece ser que con sílice y cobre ganaremos en percepción de colores y ganaremos en funciones glandulares y emocionales, porque las emociones son los colores. Comparamos las líneas de absorción y de emisión de ambos espectros cromáticos, podremos ver que coinciden unas con otras en el amarillo, en el verde y en el azul. Por lo tanto, es como si pudiéramos hacer una exposición de luz solar directamente a los ojos a través de un prisma, que es lo que hago en experiencias con análisis de voz, haciendo una exposición del color carente de la persona. Habrá que estudiar esto para un futuro próximo. Por lo tanto, he creado unas ondas de sonido del peso molecular del zinc, del oxígeno, del berilio, del potasio, del calcio, del cloro, del magnesio, del oro, del fósforo y del cobre. Así, todas las notas musicales ayudan a generar cobre porque va en su proceso correcto biológico. En esta tabla al final veréis cómo el cobre emite muchos más colores. Algo increíble es que una luz de color, su sombra es el color complementario, su inverso. Es exactamente como una onda que ha dado la vuelta, por eso una contrarresta a la otra. Las notas musicales con los colores tenemos que multiplicar 32 veces por 2. El do es turquesa en luz irradiada, sin embargo es rojo en luz absorbida. Todo es luz y oscuridad. Algunos elementos, algunas sustancias, como la melatonina y la serotonina, se intercambian si hay luz de día o oscuridad de noche. Así sucede con muchos más elementos, incluso la fotosíntesis. Lo mismo que la glándula pineal segrega serotonina para espabilarnos y despertarnos de día, y la melatonina, que es el mismo compuesto, se segrega de noche para irnos a dormir. Todo es un yin y un yang. Y realmente, si viéramos la vida con la intensidad de colores que nos produce la dimetiltriptamina, DMT, que segrega la pineal al dormir para los sueños, estaríamos contentos, estaríamos felices,
todo resultaría más fácil, todos los problemas tendrían soluciones y tendríamos una salud perfecta por asimilar todos los colores en nuestro organismo, ya que afecta directamente a las glándulas y a las emociones. De forma empírica se ha demostrado ya que el peso molecular de todos los átomos y nutrientes aparece en la voz si tienes ese rango de frecuencia. Podemos hacer un análisis espectral de la voz, ya que se ha demostrado que lo que tomas, los nutrientes que tomas, pueden aparecer como peso molecular en frecuencias de la voz si realmente tienes ese rango de notas musicales que pertenecen a los colores y las notas musicales de esos elementos. De hecho, normalmente hablamos en dos notas musicales y si la persona no tiene la nota de si, magenta, no absorbe el cobre, no lo asimila. Cuando la persona habla con entusiasmo, pues tendría de todas las notas musicales y sí lo absorbería, pero no sería su estado natural y sería bastante difícil conseguir una voz que tenga la curva Bell del espectro solar. Por lo tanto, tendría que tomarlo oralmente, además de por sonido, para ser efectivo y activarlo en el cuerpo. De la misma manera que el Sol nos muestra una curva Bell, con el amarillo con el color más alto y los demás en 2 octavas tienen la misma proporción, la voz también puede mostrar una curva Bell de notas musicales relacionadas a colores. Y podemos ver cuáles son el rango de frecuencias que faltan en la voz, tampoco se oyen y el cerebro no las hace caso. Voy a mostraros una grabación de un momento que va a darnos la prueba del peso molecular a frecuencia. Aquí tenéis la grabación de esta persona que hablaba de dejar el tabaco y solamente hablaba en una sola frecuencia, que esto sí que es único, pero es la frecuencia de la nicotina precisamente. Tenemos aquí otro ejemplo, vamos a acercarnos. La persona estaba tomando ahora mismo vitamina C. Picos de aquí. Bueno, pues tomamos la frecuencia más alta que está aquí y la pasamos a buscar en la base de datos bajo peso molecular. Pues a qué se refiere. Esta persona tiene problemas de sistema inmunológico. Le damos al sistema inmunológico y le damos a seleccionar efecto y veis que es vitamina C. Realmente esa persona estaba tomando ahora mismo vitamina C. Por lo tanto, si no tienes la nota sí en tu voz, no asimilarías el cobre ni de oligoelementos ni de cualquier suplemento mineral. Hace falta oírlo por sonido también. Aquí veis una voz que le falta el sí, sin embargo tiene mucho de fa, que es el complementario, y sí absorbe la vitamina C, pero sin embargo no absorbe el cobre, no asimila el cobre en su organismo. Si miramos las frecuencias que tiene, podemos escoger esta frecuencia de 179 y verlo en la base de datos que pertenece al problema que tiene la persona de problema de tiroides a la prolactina. Y vemos que la frecuencia inversa es precisamente el cobre. Por lo tanto, esta frecuencia hay que bajarla con la frecuencia de cobre para que esta persona asimile el cobre.